recién estábamos viendo la cara, la expresión de terror y que se hizo amigo de uno de ellos. ¿Qué se sabe en Zárate? María, imagínate el terror que tiene Guarino, que no sale de su casa. Desde que fue liberado no sale de su casa en Zárate. Esto me lo dijo un familiar cercano, obviamente, que también me contó que él se sumó al viaje de Villa Gesell porque es muy, pero muy amigo de Ciro Bertozzi, uno de los que está en peor situación en este caso. Es tan amigo que el año pasado viajó a Nueva Zelanda, estuvo con él 6 meses aproximadamente, y ni la mamá ni la novia de Guarino querían que él viaje con este grupo, porque ya todos sabían los complicados que ellos eran. Pero él convenció a la novia y convenció a la mamá diciéndoles en estas palabras: les prometo que a la primera de cambio que pase algo grave, que se peleen con alguien, yo me vuelvo. La primera de cambio fue el asesinato de Fernando. Él no tuvo tiempo de volver porque se fue a dormir, habló con la novia, le mandó unos mensajes, no fue un audio, sino un mensaje escrito por WhatsApp, donde le cuenta lo que pasó, donde le dice que se habían agarrado con un grupo de chicos y que estaba harto y que se volvía. Finalmente terminó siendo detenido con el resto del grupo. Es importante esto que marca Cata, porque lo que piensan y lo que dicen en la familia de Juan Pedro Guarino es que tendrían elementos para probar que él no tuvo nada que ver con el asesinato. ¿Se entiende? Elementos que tienen que ver con mensajes de texto que, como decía Cata, estarían ya en manos de los investigadores, donde Juan Pedro Guarino incluso le habría dicho a su novia que él estaba horrorizado por lo que acababa de suceder, por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Esto es muy importante. Lo que no termina de explicarse y no termina de entenderse es por qué, si están estos elementos en la investigación, si Juan Pedro Guarino tiene la posibilidad de despegarse realmente del asesinato, ¿por qué no lo está haciendo? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué no se está abriendo y no está declarando y contándole a la justicia cuál fue su rol exacto en esta madrugada del asesinato, María? Luciana, puede llegar a tener la llave, Luciana, porque conoce bien de qué se trata la estrategia de los abogados. ¿Por qué Guarino no dice con este abogado no hasta ahora? Bueno, en principio porque quedó envuelto en esta situación con este abogado desde el minuto 0. Y lo que están contando en el entorno de estas familias es que ya desde el momento en que las familias toman contacto con sus hijos, con Juan Pedro o con Alejo, y toman conciencia de que, según ellos, no tenían nada que ver, no habían estado ni siquiera en el hecho en el caso de Alejo, en el caso de Juan Pedro aparentemente lo vio, pero se espantó, no participó en nada, no se quedó con los chicos, no, de algún modo no compartió estos festejos, estas perversiones que vimos en el post-asesinato de Fernando. ¿Qué pasa con ellos? Cuando empiezan a pensar en abrirse, el abogado Hugo Tomei lo niega, pero lo que nos dicen a nosotros desde la intimidad es: no los dejan abrirse. ¿Qué significa no los dejan abrirse? No es que los están extorsionando ni nada, sino que les dicen: si ustedes se abren, dejo la defensa. No se puede defender a una parte del grupo, hay que defender a los 10 todos juntos. Y aún cuando recuperan la libertad, aún cuando lo hacen y se suponía que ya era un hecho que lo iban a dejar, hoy volvieron y hoy siguen haciendo lo que les dice el abogado. Es una suerte de extorsión de todas maneras, ¿no? Porque él no tiene por qué cargar con responsabilidades, sí con lo que hizo, pero no con lo que no hizo. Y Rolo lo viene diciendo mucho, también en estas situaciones, y me parece importante, son familias que no estaban preparadas en ningún sentido para esta situación, y también te enfrentás a una cuestión que es que te paguen una defensa. ¿Quién paga estas defensas? Nadie sabe quién está pagando por esta defensa de Tomei, que es carísima. ¿Quién lo está haciendo? Si ellos se abren y contratan un abogado, ¿qué te puede pedir en términos de plata para un caso así un abogado? Es muchísimo. Un estudio, no es solamente Tomei, ¿no? Hay otro apellido dando vuelta que es muy importante. Horacio Enricot, son lo mismo, son una pareja de abogados que uno de ellos además es asesor de la Intendencia y los dos son abogados de la Intendencia. Y sería importante, Cata, que nos cuentes si este hermetismo en relación a la figura de este estudio jurídico, a los abogados, se vive en Zárate como parece que lo viven los acusados. Sí, totalmente, María. Ayer hablábamos con una vecina que nos contaba el vínculo, el nexo que hay entre el intendente Cáfaro y la justicia, cómo muchos casos fueron encajonados, cómo muchos casos no llegaron a poder resolverse por culpa de esta impunidad que dicen los vecinos que hay en Zárate. Pero hoy fuimos un poco más arriba y pudimos hablar con un abogado que estuvo